Cultura y resistencia, 3 décadas fundacionales. Lo de la contracultura y resistencia creo que no ofrece demasiadas sorpresas. Algunos pensarán que lo de 3 décadas fundacionales, algunos dirán, no, pará, son los 60 para mí. Otros dirán, no, 60 y 70. Y otros dirán, no, yo me enganché con Sumo y con Los Redondos, son los 80. Bueno, lo interesante es que el periodo que va de 1966 hasta 1989, si ustedes quieren, pasan demasiadas cosas que siguen influenciando nuestra música hasta el día de hoy. Por eso la idea era concentrarse en esta época. Y además también porque muchos no tienen cabal idea por unas cuestiones elementales de edad o de no haber vivido en su momento lo que sucedió, hasta qué punto fue importante en forjar una cultura alternativa en nuestro país estas décadas fundacionales de nuestro rock. Entonces, eso fue un poco la decisión de elegir esta temática para la charla. Pero, ya metiéndonos en tema, es muy difícil hablar de rock argentino sin pensar en el rock en general, en qué significó la aparición del rock en general. Por eso, entre los ejemplos musicales hay 2 que van a ser foráneos, que son los primeros. Y para darnos una idea de qué fue esa irrupción, esa revolución del rock a mediados de los años 50, que es cuando aparece por primera vez, tenemos que pensar que fue realmente una revolución sin sangre, pero como todas las revoluciones puso patas para arriba todo lo que estaba a su alrededor. Fue una revolución que hizo eclosión en los años 54, 55, 56 del siglo XX y que asustó mucho a toda la generación adulta. Básicamente porque antes del rock, los chicos y las chicas que tenían entre 13 y 19 años, básicamente eran o adultos en miniatura o chicos crecidos. En cualquiera de los 2 casos que los situemos, seguían los hábitos de sus padres. Llevaban básicamente la misma ropa, algunos talles más pequeños, tenían los mismos gustos musicales, y tenían las mismas ideas políticas, y tenían la misma visión del mundo que sus padres. A partir de la irrupción del rock, todo esto cambia, porque el rock crea una tribu nueva, con su propia forma de bailar, con su propia forma de hablar, y con su propia forma de conducirse ante la vida. Y claro, eso cómo no iba a asustar a todos los padres y a todas las figuras de autoridad, si pensaban que esa música de la jungla, entre nosotros lo llamaban cosa de negros, esa música de la jungla iba a hacer que sus hijos descuidaran las carreras que tenían que seguir y se volcaran en una desenfrenada carrera en pos del sexo. Y tenían razón. Bueno, pero esta música, para ponernos un poquitito más en background e ir rápido a nuestra propia realidad, hay que decir que el rock no surge de casualidad. El rock surge como el resultado de muchos otros géneros que abonan su nacimiento. El blues del delta del Mississippi de los años 30, el blues de Chicago de los años 40 y 50, el swing dentro del jazz, el rhythm and blues, que es el blues acelerado y más eléctrico y con un beat más marcado de los 50, la música country, el folk. Bueno, estamos hablando de las condiciones que da el rock en los Estados Unidos. Y de repente hubo un muchacho que se llamó Bill Haley con un rulito sobre la frente, que tenía una banda de country y se dio cuenta cuando tocaba en las universidades que había chicos blancos que hablaban con el lenguaje de los negros y que les gustaba una música que habían escuchado en sus radios AM, una música que no era de blancos. El tipo dice, qué interesante esto, voy a mezclar mi música country con todos estos sonidos raros. Eso fue uno de los elementos, y Bill Haley y sus cometas desataron la primera oleada de rock. Pero ya para ese entonces había habido un disc-jockey que fue el que bautizó a lo que conocemos como rock and roll. Este disc-jockey se llamaba Alan Freed y tenía un programa que escuchaban ponerle 3.000 personas. Estaba en un pueblo de provincia de Estados Unidos, en una ciudad llamada Cleveland, en Ohio. Entonces tenía este programa de radio. Y un buen día va a la disquería de donde se aprovisionaba de discos y se da cuenta de que hay unos típicos chicos americanos, ¿viste? Adolescentes mofletudos, ¿viste?
bien alimentado sin duda, revisando las bateas de música de raza. En ese momento se decía race music para no decir música negra. Entonces le dice al vendedor de la disquería, che, qué raro, ¿qué buscan estos pibes entre esa música de negros? Y dice, no, es el último furor, estos pibes no les gusta Frank Sinatra, no les gusta Perry Como, no les gusta Bing Crosby. Claro, estos eran crooners, viste, bien, con unas voces perfectas, porque lo eran, muy atildados y cantando unas canciones románticas fantásticas, pero donde nunca pasaba nada, todo se intimaba, pero no había fricción, como, permitiéndome una frase del grupo Television, no había friction. Entonces los pibes no querían esa música, querían una música que les hablase más en el idioma de ellos, en esas hormonas alborotadas que se tienen después de los 13, y hasta no me acuerdo cuándo. Bueno, no importa, el punto es que el vendedor de la disquería le dice, mira Alan, si te interesa, yo te armo un toquito de estos discos, llévalos al programa y pasa alguno a ver qué pasa. Entonces Alan Freed se va con unos 10, 12 de esos discos, los pasa en el programa y causa un furor espectacular. De 3.000 oyentes pasa a 6.000, de 6.000 a 10.000. Cuando llega a 15.000 lo llaman de Nueva York y le dicen, señor Alan Freed, Mr. Freed, we want you to be national. O sea, había una emisora en Nueva York que quería sacar su programa para todo el país. Entonces Alan Freed dijo, ok, lo pensó una décima de segundo y dijo, voy a salir para todo el país, más bien. Y se dio cuenta que en esos discos había dos palabras que se repetían. Rock me baby, rock me all night long, rolling and tumbling. Entonces el hermano dijo, 2 más 2 son 4, rock and roll, inventó el término. Y de pronto, al poco tiempo, dijo, si yo estoy pasando estos discos, y ahora tengo un programa que sale para todo el país, de estos grupos raros, de estos artistas raros, si empiezo a organizar recitales de esto, ¿qué podrá pasar? Por lo menos voy a salir empatado y me voy a divertir un poco. Entonces armó un recital con varios de esos grupos en pleno Harlem, en el corazón de Nueva York, y el día del recital la cola de pibes y pibas daba vuelta a la esquina y eran blancos y negros juntos. Cosa que era muy rara en esa época. Y ahí empezó este furor, que ya tenía un nombre, Rock and Roll, y que era el programa de Alan Freed. Faltaban los protagonistas. Bueno, uno era Bill Haley, que se dio cuenta de lo mismo que se dio cuenta Alan Freed. Pero Bill Haley, a pesar de que tuvo éxitos como Rock Around the Clock, me causa mucha gracia, porque acá lo llamaron, no sé si algunos de ustedes, que son generacionalmente más cerca de mi edad, recordarán, en la Argentina salió como rock alrededor del reloj. Entonces yo me imaginaba uno de esos relojes de abuelos y la gente corriendo alrededor del reloj. Pero en realidad quería decir bailando rock todo el día y toda la noche, las 24 horas. Eso era rock around the clock. Y el otro tema era See You Later Alligator, que era una frase onda, ¿qué haces chabón? ¿Cómo te va flaco? Porque era See You Later Alligator, After a While Crocodile. Era un saludo de escuela secundaria. Y por supuesto acá lo tradujeron bien, hasta luego cocodrilo. Entonces, es cierto. Bueno, Bill Haley la pegó y Hollywood, que nunca mascó vidrio, como todos bien sabemos, se apuraron a hacer una película porque dijeron, esto va a ser un furor como esta loca que baila con las frutas en la cabeza, como Carmen Miranda, como el samba, como el cha-cha-cha. Vamos a apurarnos a hacer una película de Bill Haley antes de que se pudra todo y esto pase de moda. Entonces hicieron una película que en realidad el tema de Bill Haley aparecía en un momento dado, al principio de la película. El resto creo que se llamaba Semilla de Maldad y ocurría en una escuela. Pero ¿qué pasaba? Los chicos iban para escuchar la canción, porque no la pasaban por la radio muchas veces. Entonces iban a ver la película, que era sobre chicos rebeldes, o sea que ya les gustaba de movida, pero cuando aparecía la canción se subían a las butacas y destrozaban los cines, no de mala onda, no de vandalismo, del entusiasmo. Entonces, bueno, la cosa parecía que iba para más. Pero Bill Haley, como símbolo de ese rock and roll, era medio raro, parecía más el tío bueno. ¿Viste el tío que cuando tu viejo no te dan guita vas a decir, tío, no, que tengo que salir con... Entonces parecía más bien un tío bueno, faltaba una figura que fuera el epítome de todas esas hormonas alborotadas, porque el rock and roll siempre yo digo que pega acá, pega en el corazón y pega más al sur, sobre todo. Entonces apareció un pibe que era un camionero que había ido a los estudios Sun de Memphis
Y había entrado así con toda carita de Gil, ¿viste? Vengo a hacer un disquito para mi mamá que cumple años. Entonces grabó un tema llamado Mi Felicidad, My Happiness. Y la secretaria, que tampoco mascaba vidrio, una chica, Kesker se llamaba, si no recuerdo mal, le contó al dueño del estudio, Sam Phillips, que había encontrado lo que tantas veces había buscado el dueño de ese estudio, un chico blanco que cantase como un negro. Siempre decía Sam Phillips, el día que yo consiga esto me lleno de oro. Por supuesto, ese muchacho era Elvis Presley. Y tenía una facha divina, y lo que es mejor, podía cantar hasta la guía de teléfonos. Podía cantar cualquier cosa. Lo que le pusieron